Para comenzar esta agenda abierta del lunes 21 de mayo de 2018, planteamos nuestros temas en forma de interrogantes. Usted sabe que esta es la modalidad que siempre utilizamos en este espacio de Telesur. El primer tema evidentemente tiene que ver con lo que ocurría ayer en Venezuela, con lo que efectivamente ocurrió en esta nación suramericana. Así que escribimos en Twitter: elecciones presidenciales se desarrollaron en paz y con civismo. ¿Qué ocurrirá a su juicio de aquí en más? Y planteamos 4 opciones como siempre. La primera, gran diálogo nacional. La segunda, medidas económicas a propósito de lo que ha dicho el presidente reelecto Nicolás Maduro, de que es necesario ir hacia el ataque de la situación económica, hacia su resolución y sobre todo contrarrestar las acciones ilegales y de boicot que aplican mafias nacionales e internacionales. La tercera opción, más sanciones de parte de los gobiernos tradicionalmente agresores. Y la cuarta, bloqueo financiero, que arrecie el bloqueo financiero internacional. Bueno, así están planteadas estas opciones. Recuerda que estamos en @TelesurTV, @TelesurAgendaA y @LuciaTelesur. Luego tenemos reportes de nuestros corresponsales que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestro programa. Información que se produce en Colombia. Fue el último día este domingo en el cual estuvieron permitidos las actividades públicas de cierre de campaña. Los candidatos a la presidencia de la República hicieron clausuras de sus respectivas campañas con grandes movilizaciones. Entra en la recta final en la verdadera cuenta regresiva. En el caso de la República Federativa del Brasil, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, como se sabe, continúa privado de libertad, aun cuando no existen pruebas demostrativas de lo cual se le incrimina o de lo cual se lo acusa. A pesar de esto, sigue liderando o punteando en los distintos sondeos de opinión pública rumbo a las elecciones presidenciales que están previstas en esta nación suramericana, en el gigante de nuestra región. En la República Oriental del Uruguay, uruguayos marcharon la víspera en silencio por los desaparecidos durante la época de la dictadura, de la cruel dictadura. Y en el caso de Estados Unidos vamos a tener una reseña de cómo en este país del norte de América los venezolanos tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho constitucional al voto con total normalidad y en libertad. Desde allí nos van a reportar, o desde allí nos va a reportar en singular nuestra corresponsal Alina Duarte. Allí tenemos a nuestros corresponsales listos entonces para informarnos a partir de este minuto, y ahora les cuento cuál es el segundo tema de nuestra agenda, que lo tendremos ya en la parte final de nuestro espacio. Tiene que ver con México. Se desarrolló el segundo debate presidencial. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sigue liderando las encuestas. ¿Qué pasará en lo que resta de campaña? Preguntamos específicamente. Opciones: ola de violencia, guerra sucia, la segunda, derecha repunta, y cuarta, crecen los indecisos. ¿Hay o no hay miedo al cambio en México? Hace parte de las interrogantes que queremos plantear a nuestro invitado. No nos adelantamos, comencemos entonces. Primeras imágenes y vamos a la revisión de portales. Venezuela llevó a cabo este domingo el proceso electoral número 25 en casi 2 décadas que lleva la revolución bolivariana. Esta vez, los ciudadanos asistieron a las urnas para elegir al presidente de la República y a 251 legisladores. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, presentó ante los medios de comunicación, con el 92.6% de la transmisión de las mesas y una participación de 46.01% de asistencia, los resultados preliminares de los comicios, los cuales, con una tendencia irreversible, le dieron el triunfo al candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, que tras su victoria desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores expresó: así es. Yo pido respeto a todo el pueblo de Venezuela, porque yo soy presidente de los que votaron por mí, de los que votaron por los candidatos de la oposición y de los que no votaron. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos cuál es el impacto de esta nueva jornada electoral en el mundo, con un sistema automatizado que puede ser auditado en cualquiera de sus fases, avalado por el acompañamiento internacional que da fe de la normalidad de este proceso, que una vez más se llevó a cabo de manera pacífica.
A continuación reseñamos que están reportando distintos sitios digitales. Empecemos por casa. Telesurtv.net tiene por titular: Delcy Rodríguez, la derrotada en Venezuela fue la abstención. Una frase pronunciada por una de las integrantes del comando de campaña Simón Bolívar y además presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que en la recta final de este proceso electoral, el día de ayer, los comandos de campaña respectivos iban activando sus vocerías, iban aceitando sus maquinarias. En el caso del comando Simón Bolívar, del candidato presidente Nicolás Maduro, quien finalmente resulta triunfador en la jornada, llamaba al remate perfecto, y desde su sede oíamos a Delcy Rodríguez, también presidenta de la ANC, como referíamos, decir que la derrota de esta jornada dominical fue la abstención convocada o solicitada o también promovida por factores de oposición. Aquí está la respuesta de un pueblo que quiere vivir en paz. Sumamos como cita de las palabras que expresaba o emitía esta funcionaria venezolana el día de ayer, esta dirigente política. Luego nos vamos a Venezolana de Televisión. Allí encontramos reseña de las felicitaciones y palabras de respaldo que fueron enviadas en las últimas horas por distintos líderes mundiales a propósito de la ratificación del candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, como presidente de la República. Por ejemplo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, tuiteó: el pueblo venezolano soberano ha triunfado nuevamente ante el golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano. Los pueblos libres jamás nos someteremos. Felicidades al hermano Nicolás Maduro y al valeroso pueblo de Venezuela. En el caso de Cuba, de la mayor de las Antillas, su presidente, Miguel Díaz-Canel, envió una misiva difundida por el canciller Jorge Arreaza, en la que se lee: te hago llegar las más fraternas felicitaciones, en referencia a Nicolás Maduro, por tu contundente victoria en los comicios presidenciales de este domingo 20 de mayo. En los nuevos desafíos tendrás, como siempre, la solidaridad de Cuba. Con orgullo revolucionario te envío, en nombre del Partido Comunista de Cuba y el mío propio, las más calurosas felicitaciones por tu trascendental victoria electoral. En este caso son palabras de Raúl Castro Ruz, contenidas en otra carta divulgada también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Y Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, estas palabras que llegan desde Centroamérica, escribía: felicito a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela por la jornada electoral democrática desarrollada este domingo 20 de mayo. Estas elecciones continúan, son un paso fundamental en su avance democrático, por lo cual reconocemos plenamente el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral. Y a propósito del ente comicial de la Nación Suramericana, Noticia al Día, otro portal web, titula: Tibisay Lucena, pedimos a nacionales e internacionales que respeten los resultados electorales. Una muy breve intervención, pero también muy esperada y contundente, daba la presidenta del Consejo Nacional Electoral al término de la jornada. Y se dirigía al país, ¿para qué? Sencillamente para dar a conocer ese boletín contentivo de los números ya con tendencia irreversible, para que entonces se supiera cuál fue la voluntad expresada manifiesta en urnas electorales durante toda la jornada a lo largo y ancho de la República Bolivariana de Venezuela. Y además de dar esos porcentajes tan esperados, esos guarismos que finalmente dan como ganador al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, Tibisay Lucena decía muy enfática: es necesario que respetemos la voluntad del pueblo expresada en los colegios electorales. En su momento es necesario que respetemos al soberano que ha decidido cuál es el futuro de esta nación suramericana. Y esas palabras iban dirigidas a nacionales e internacionales, como estaba reseñado en ese titular de Noticia al Día. Para ir sumando otros datos y para ir viendo también lo que está del otro lado de la acera, tenemos este tuit que publicó el candidato perdedor Henry Falcón. Llega en segundo lugar y, entre otras cosas, desconocía los resultados de estos comicios, aun cuando todavía no habían sido publicados, y lo hacía a través de Twitter, como ya referíamos. Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos de ilegítimo. Lo digo con responsabilidad y no por eso voy a salir mañana del país. Así tuiteaba Henry Falcón, candidato opositor, quien resultó perdedor o derrotado en este proceso electoral, el número 25 de las últimas 2 décadas en Venezuela. Ahora revisemos también, a propósito del conocimiento de quién ha resultado triunfador en esta jornada, cuál fue la propuesta o cuál fue
su propuesta en tiempos de campaña electoral. Bueno, Nicolás Maduro presentó el Plan de la Patria 2019-2025 cuando inscribió su candidatura. Este documento o este plan, este programa de gobierno contiene 30.000 ideas emanadas desde las distintas bases populares, organizaciones populares en Venezuela, y algunos tópicos fundamentales son los que vamos a enumerar a continuación y vamos a ir viéndolos en pantalla para revisarlos juntos. Consolidar educación pública y gratuita, lograr 100% de la escolaridad en todos los niveles, expandir el sistema de salud, de sanidad pública, gratuita y de calidad, mejorar el sistema de salud de familia, primaria y comunitaria, alcanzar los 5 millones de hogares que deberán ser entregados por la Gran Misión Vivienda de Venezuela, este programa bandera de la revolución. Fortalecer el carnet de la patria, una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno bolivariano para proteger a millones de venezolanos. La meta es llegar a 16.500.000 venezolanos de manera integral, deberá ser esa protección, y el sistema de bonos para ayuda económica a 5 millones de hogares o más. Consolidar los comités locales de abastecimiento y producción conocidos como CLAP, por su sigla, los mercados del campo soberano, los sistemas de precios justos y el cambio de la moneda venezolana. Impulsar el petro y mantener en marcha la gran revolución económica para vencer el asedio y el bloqueo internacionales. Así ha planteado en distintas alocuciones el presidente reelecto Nicolás Maduro. Importante también sumar datos biográficos o más bien sobre su trayectoria política, y es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero, militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, célula fundadora de luego el Movimiento Quinta República y después el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue un arduo activista por la libertad del comandante Hugo Chávez, líder de la revolución, cuando este estuvo privado de libertad por haber participado en la rebelión militar del año 1992. Anteriormente ocupó los cargos de diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, cuando se trabajaba por la refundación de la patria, una de las propuestas centrales del presidente Hugo Chávez en su momento. Fue también diputado a la Asamblea Nacional en el periodo 2000-2006, presidente de este órgano legislativo en el año 2005, ministro de Relaciones Exteriores, uno de los cargos que le valió mayores reconocimientos. En 2006 comenzó a ocupar este cargo público y terminó en 2012. Finalmente fue vicepresidente ejecutivo de Venezuela en el año 2013. Fue presidente encargado de Venezuela en marzo de ese mismo año, tras la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Y en abril de ese año ganó las elecciones con 50.61% de los votos válidos para el periodo 2013-2019, este que está en curso y que está por vencer. En la actualidad fue reelecto para ejercer el cargo de presidente, de esta nación suramericana para el periodo constitucional 2019-2025, es decir, los 6 años venideros como está previsto en la Carta Magna de esta nación suramericana. Y para finalizar este recuento, vamos a mirar, a refrescar los resultados de estas elecciones presidenciales que se celebraron esta jornada dominical y que fueron en su momento emitidos por el CNE. A ver, Nicolás Maduro resultó reelecto con 5.823.728 votos, 67.7%. La pantalla va un poco más rápida, allí vamos viendo. El segundo candidato más votado fue Henry Falcón, que ahora vemos el número otra vez, por Avanzada Progresista, con 1.820.552 votos, 21.1% del total de los sufragios. En tercer lugar quedó Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, de este grupo de electores que se inscribió en su momento, con 925.042 votos. Y Reinaldo Quijada ocupa el cuarto lugar, por el Partido Unidad Política Popular 89, UPP 89, se postuló, se inscribió este candidato y obtuvo finalmente 34.614 votos de quienes acudieron a las urnas este domingo. Diferencia en términos de votos entre el presidente reelecto y el segundo candidato, o quien llega de segundo lugar para decirlo mejor, Henry Falcón, el opositor
Henry Falcón, de Avanzada Progresista, es de 4 millones de votos. No es poca cosa. Esto, o a partir de estos números, vamos a plantear nuestro análisis. Está en nuestros estudios Fernando Bello, analista internacional venezolano. De una vez nos movemos hacia el lado donde está Fernando Bello para saludarle y para comenzar nuestro intercambio. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido y feliz lunes. Gracias. A partir de estos resultados que se comunican ya con tendencia irreversible, como es costumbre, ya se pueden hacer análisis, sacar conclusiones cuantitativas y cualitativas incluso. Queremos ir revisando un presidente reelegido o reelecto con 68% de los votos, con una diferencia de 4 millones de votos, como decíamos hace un ratito, a pesar de guerra económica, de boicot nacional e internacional, de toda una campaña de difamación. ¿Cuál es la primera lectura que hace sobre ese tópico? En primer lugar, es el hecho de que el pueblo venezolano haya ratificado su vocación democrática y el hecho también de que el pueblo como tal le haya expresado a aquellos venezolanos que decidieron abstenerse y al mundo en pleno de que la solución a los problemas existentes en Venezuela se procuran desde los venezolanos para los venezolanos y es a través de la institucionalidad democrática. En este caso, nosotros apostamos a la solución pacífica de nuestros problemas, al diálogo nacional y para ello ese camino se inicia a través de este proceso electoral. Ahora, 48% de quienes están inscritos en el registro electoral en Venezuela ejerció su derecho al voto, ese porcentaje. El factor abstención o la relación participación-abstención que tanta expectativa causaba durante la jornada, ¿queda derrotada esa abstención a la cual convocó la oposición o ciertos factores de derecha? Consideramos que sí. En específico nosotros desde la Embajada de Derechos Humanos con otros actores sociales, activistas, aliados, tanto en materia de derechos humanos como en actividades propias que efectuamos a nivel nacional e internacional en materia social, pues como observadores nacionales hemos observado y hemos constatado tangiblemente que la participación del pueblo venezolano se ha dado pese a todos aquellos ataques que tanto de manera mediática como incluso de manera personal se efectuó desde los distintos espacios. Nosotros vemos cómo a nivel internacional pretendieron generar, más allá de zozobra, incluso amenazas, se generaron amenazas contra la integridad física y el derecho a la vida de nuestros connacionales en el extranjero para que no pudieran ejercer el voto en los países donde se encuentran hoy día arraigados. Igualmente vemos cómo ocurrió en el caso de Canadá. ¿Qué opera en esos casos? En esos casos como el de Canadá, en el cual se le impidió a los electores venezolanos ejercer su derecho al sufragio, un derecho constitucional. ¿Hay alguna medida legal a la cual pueda acudir la República Bolivariana? Sí, los estándares internacionales, tanto del propio sistema interamericano de la OEA como el de Naciones Unidas, permiten en específico, como se trata de un derecho humano, que es el derecho al sufragio, el derecho al voto, en el caso del sistema interamericano hay que efectuar la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso lo efectuamos nosotros de manera particular, como ciudadanos afectados. Ya nosotros lo hicimos incluso a través de una iniciativa que respaldó la Embajada de Derechos Humanos, pero hay una iniciativa que procuró Fundalatin en Venezuela, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ni siquiera se obtuvo propiamente una respuesta formal o un acuse de recibo. Lo que no implica de que la pretensión nuestra como actores sociales quede ilusoria, sino que tenemos nosotros que continuar ejerciendo presión para que los estándares internacionales, los mecanismos de los distintos organismos multilaterales den respuesta a estas violaciones flagrantes a los derechos humanos que fueron procuradas y fueron concretadas por gobiernos, como en el caso de Canadá, y por actores políticos de otros estados, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Perú, entre otros estados, otros países, que se les limitó a los venezolanos que iban a acceder a las embajadas para ejercer su derecho al voto y no se les permitía. En este caso, ni siquiera se les garantizó la seguridad a través de la fuerza pública a quienes iban a ejercer el derecho al voto, sino a los que estaban, en este caso,
protestando de manera violenta y quienes estaban cercenando el derecho al voto. Y en esa lista de violaciones flagrantes de derechos humanos habría que incluir hechos como lo que ocurrió ayer con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, específicamente en el municipio Chacao del estado Miranda, en la Escuela Municipal Andrés Bello. Se le impedía ejercer sus atribuciones como acompañante internacional para verificar lo que estaba ocurriendo en ese colegio electoral. El video fue bastante difundido a través de las redes. ¿Qué lectura hace de ese hecho? ¿Qué da cuenta que ocurran ese tipo de cosas en una jornada que se estaba desarrollando con completa tranquilidad y en total normalidad? Esas acciones reflejan la cobardía de un sector minúsculo de la sociedad venezolana que lo que hace es demostrar su nivel de intolerancia, ¿no? En este caso, al verse ellos derrotados, porque fue demostrado así incluso a través de sus propios candidatos de oposición, quienes antes de que el órgano rector del Poder Electoral se pronunciara, ya ellos estaban asumiendo su derrota y adicional a ello estaban generando una serie de elementos que eran, ¿cómo se dice?, malintencionados al pretender desconocer unos resultados electorales que aún propiamente no se habían formalizado. Entonces, en este caso ocurre igual con los seguidores de ese pequeño sector de la sociedad venezolana que, producto de su cobardía, producto de su intolerancia, pues incurren en esas situaciones no solamente contra los venezolanos, sino contra aquellos acompañantes internacionales que muy gentilmente han asistido, producto de su experiencia a nivel internacional en estos procesos electorales, pues han asistido para efectuar su acompañamiento internacional electoral, producto de la invitación que le efectuase el Consejo Nacional Electoral como órgano rector en Venezuela. Fernando, una jornada muy intensa, muy compleja y muy completa. Telesur estuvo allí presente, más de 12 horas sumó. Todos nuestros corresponsales, en general, nuestros equipos estuvieron de principio a fin y acá seguimos transmitiendo lo que ocurrió. Esther Yáñez hace parte de esos equipos que estuvieron desde el inicio hasta el término de la jornada. Esther, ¿qué podemos rescatar entonces de lo que ocurría ayer? Tú estuviste de centro en centro, viviendo allí in situ lo que estaba pasando en Venezuela. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días. Bueno, efectivamente estuvimos todo el día trabajando el equipo de Telesur en la calle, palpando el pulso de los votantes que salían a la calle, y la jornada empezaba de madrugada, como nos tienen habituados en Venezuela, con el emblemático toque de Diana y los cohetazos, porque al venezolano sabemos, le gusta comenzar temprano. Con ese toque de Diana se daba por inaugurada la jornada electoral, y es verdad que desde el principio vimos ya bastantes colas, como suele ser habitual, en diversos colegios electorales. Recordemos que había más de 14.000 colegios habilitados en todo el país y abrieron puntualmente, y todo, como decías, Lucía, transcurrió con total tranquilidad y con total normalidad. Habría que contar escasos incidentes como este que comentabas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero de la jornada me quedo quizás sobre todo haciendo un repaso de cifras. Me parece interesante hacer una lectura política apropiada. La participación fue del 46% y Nicolás Maduro, el candidato a la reelección, ganó con un 68%, y lo que me parece más destacable, si tenemos que hablar de cifras, es la diferencia tan grande que hubo entre el primer elegido, en este caso Nicolás Maduro, y el segundo candidato, que en este caso fue Henry Falcón, candidato de la oposición por Avanzada Progresista. Entre ambos hay una brecha del 47%, y esto me parece quizá interesante de analizar. Seguramente es una pregunta que podemos lanzar al analista en plató, a Fernando Bello, ¿por qué esa gran diferencia? Y sobre todo me parece interesante también la postura de los candidatos opositores, Henry Falcón y Javier Bertucci, que salieron a hablar, Lucía, antes incluso de que el Consejo Nacional Electoral diese los resultados oficiales. Esto fue en torno a las 10:30 de la noche en el Centro Internacional de Prensa. Fue la propia presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, la que en una locución muy breve anunció los resultados, pero previamente tanto Henry Falcón como Javier Bertucci, antes de conocer estos resultados, ya dijeron que los iban a desconocer y estaban pidiendo de nuevo elecciones. Entonces, la pregunta quizá en el día de hoy, en el día de las reacciones, es ¿por qué
dijeron esto antes de conocer los resultados oficiales. Me viene a la mente incluso también, Lucía, las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha venido aquí en calidad de acompañante internacional y que durante los días anteriores a las elecciones estuvo en el Palacio de Miraflores, estuvo hablando también con la prensa y lanzaba también preguntas, interrogantes interesantes al aire. Dijo, por ejemplo, ¿no?, de los que auguraban los resultados antes de conocerlos, hablando de algunos sectores de la oposición, ¿por qué es que los desconocían antes de vivir la jornada electoral? En ese caso solo se podían ser dos cosas, decía Zapatero, o adivino o estar cargados de prejuicios. Entonces, bueno, todo esto lo pongo sobre la mesa porque me parece interesante en el análisis el día después. Y también una última cosa, Lucía, me parece muy interesante rescatar el discurso del presidente Nicolás Maduro, que recordemos hizo un discurso desde el Palacio de Miraflores, ya cerca de la medianoche, cuando ya se conocían los resultados, y me pareció un discurso interesante porque dijo algunas frases reseñables, ¿no? No le habíamos escuchado hablar así durante la campaña electoral, que mantuvo un discurso más o menos igualitario, con las mismas premisas políticas y económicas, pero ayer quizás se salió un poco de ese guión y fue bastante más contundente, ¿no? Y él habló de que somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. Y dijo algo también que me llamó especialmente la atención, porque dijo: cuánto me han subestimado a mí y aquí estoy. Volvimos a ganar, volvimos a triunfar. Me parece, la verdad, el titular que yo destacaría de este discurso, que, bueno, me pareció de gran altura política, si me preguntas, Lucía. Y bueno, para terminar, simplemente decir que lo que viene ahora lo anunció también el presidente Nicolás Maduro, porque volvió a llamar a un gran diálogo nacional después de estas elecciones. Esto no es nuevo porque yo lo había hecho durante los últimos días, pero ayer lo volvió a resaltar, un gran diálogo nacional donde participen todos los sectores de la oposición. Invitó a todos los líderes opositores y aseguró además que ya no volverá a haber elecciones hasta el año 2020, que es cuando toca, así que ahora lo que toca es preocuparse de la economía. Así lo dijo también Lucía. Gracias, Esther, por este completo resumen de todo lo que ocurría en la jornada de ayer y además algunos insumos para sumar a nuestro intercambio con Fernando Bello. Despedimos a nuestra corresponsal Esther Yáñez y vamos a tomar una de las preguntas que hacía Esther y eso nos lleva a volver al inicio de nuestra entrevista. Fernando, ¿por qué esa diferencia tan abismal entre el triunfador y el segundo lugar? ¿Qué factores estuvieron allí en juego o qué fue determinante? Sí, lo primero que debemos destacar es que ninguno de los dos candidatos derrotados hoy día ni representaron ni representan una opción de gobernabilidad para Venezuela. Y eso está La propuesta presente. de dolarización de Henry Falcón no fue entonces seductora. No. Y obviamente es que ellos ni siquiera presentaron propiamente como una propuesta de plan de gobierno. Eso propiamente el pueblo no lo conoció. Fíjense o fijémonos que en este caso incluso en el marco de la campaña hasta carecían de eslogan y de otros mecanismos que permiten de alguna u otra forma persuadir a los electores sobre cada una de las propuestas que tuvieran a bien presentar cada uno de los candidatos. Sí. En este caso, el presidente Nicolás Maduro, como candidato de la patria, pues fue más directo en ese diálogo con el pueblo, en ese encuentro con la ciudadanía y en la presentación de la propuesta de su plan de gobierno. Propuesta que es necesario también destacar que no fue generada propiamente o fraguada desde el Palacio Presidencial, sino que fue construida de la mano con las comunidades, construida de la mano con el pueblo elector y en este caso pues el pueblo se siente o se sintió más identificado sobre dicha propuesta y por eso nosotros podemos ver reflejados esos resultados con esas diferencias así tan grandes, ¿no? Ahora, Fernando, muchos se apresuraron, como nos recordaba Esther, decir que desconocían los resultados electorales. Y decimos se apresuraron porque no estamos hablando de la jornada de domingo 20 de mayo, antes de que el CNE saliera a dar las declaraciones oficiales que todos esperaban, sino jornadas anteriores. Ya estaban con esa cantaleta, como se dice coloquialmente. Quiero preguntarte, ¿es posible acaso poner en tela de juicio la legitimidad del proceso del cual fuimos testigos el día de ayer?
¿Hay elementos tangibles, científicos, demostrables que permitan decir hubo una violación del derecho constitucional que tiene la gente a votar? No, nosotros reconocemos en el marco de la observación que se efectúa a nivel interno por parte de los distintos actores sociales, actores políticos y fuerzas políticas del país, quienes participamos como observadores nacionales electorales, y adicional a la observación nacional interna, el acompañamiento electoral internacional de los más de 150 acompañantes internacionales, de las 8 misiones electorales de los 5 continentes, de los organismos multilaterales que se hicieron presentes, como en el caso del CELA y en el caso de mecanismos internacionales como de MNOAL, entre otros estados con los cuales Venezuela tiene relaciones diplomáticas, comerciales, entre otros, y que atendieron ese llamado del poder electoral, pues dan certeza de la transparencia del proceso electoral celebrado, y adicional a ello, pues propiamente la prueba o el testimonio que presenta el pueblo venezolano que se volcó a las calles, participó en ejercicio de la soberanía, quien ejerció el derecho al voto y quien mayoritariamente pues obtuvo estos resultados electorales favorables para una tendencia favorable, en este caso para la ratificación para un segundo periodo presidencial del actual presidente de la República, Nicolás Maduro, y que pues deja claro que, como lo destacaba al comienzo de esta intervención, que el pueblo venezolano pues tiene vocación democrática y que asume como convicción de solución de sus problemas acudir a las urnas electorales para que a través del sufragio pues se diluciden sus propios problemas. Sigamos revisando escenarios posibles, Fernando, de aquí en más. El presidente reelecto Nicolás Maduro decía a partir del 21 de mayo, convoco, empezando por mis contendores y sus respectivos equipos políticos, sus respectivos comandos de campaña, a un gran diálogo nacional, a un proceso de recuperación económica y de reconstrucción política, de perdón colectivo, de ratificación de la paz y de la convivencia en Venezuela. Mirando esa oposición fragmentada que tiene como distintas alas, por decirlo así, que hemos dicho, bueno, es una oposición variopinta que no termina de ponerse de acuerdo y convertirse en un solo bloque, ¿cuáles son los escenarios que se nos presentan? ¿Habrá receptividad a ese llamado que hizo el mandatario? Eso es lo evidente, la oposición está fragmentada. De hecho, ellos mismos, los candidatos, el día de ayer reconocían eso públicamente a través de sus ruedas de prensa, en sus comandos de campaña, sobre esa fragmentación que es evidente en todo el sector de la oposición. Este diálogo, esta invitación al diálogo una vez más por el presidente Nicolás Maduro es muy acertada, porque es una convocatoria amplia que no se circunscribe única y exclusivamente a los candidatos, en este caso perdedores, derrotados, no se circunscribe a las élites políticas de oposición venezolana, sino que va a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, desde los distintos hechos sociales, para que se pueda apostar a la construcción, en el marco de este nuevo periodo presidencial, a la construcción del país que todos y todas queremos. Un país en democracia, un país en paz, donde apuntemos a la reconstrucción económica y a poder contrarrestar los embates de aquellos detractores internacionales a través de las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto contra Venezuela, y que desde el nivel interno nosotros podamos generar ese escudo que contrarreste cada una de esas denominadas sanciones, y podamos nosotros y nosotras salir adelante desde nuestras propias políticas, de nuestras propias soluciones. ¿Qué podemos esperar de la llamada comunidad internacional, de ese frente que han constituido distintos gobiernos que tradicionalmente han agredido a la revolución bolivariana? Ya para finalizar en pocos segundos, y compartimos la pregunta que publicamos en Twitter, Fernando. La reacción es incierta. Pasa por esperarse un desconocimiento de los resultados, que ya lo habían efectuado
gran parte de ellos, como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no se había realizado el proceso electoral, estábamos en la etapa preelectoral y ya estaban desconociendo los resultados electorales. Adicional a ello, pudiéramos pensar también parte de las conjeturas de que pudieran efectuar algún tipo de mecanismo de presión, como el caso de medidas coercitivas unilaterales, arreciar en ellas, generar bloqueos, estos bloqueos económicos y financieros que atentan contra los derechos humanos de no solamente los venezolanos y venezolanas, sino de todos aquellos extranjeros de sus propias nacionalidades, de aquellos estados que nos están bloqueando, que tienen domicilio en Venezuela, que viven en Venezuela o que tienen algunos intereses económicos en Venezuela y que también se ven afectados. En este caso, bueno, nosotros debemos desde Venezuela procurar participar mayoritariamente en ese gran diálogo. No tenemos otro camino u otro mecanismo a nivel interno a corto plazo para la solución de nuestros problemas, sino que atender esa convocatoria del ciudadano presidente de la República para que todos se vean representados en la solución de nuestros problemas a través del diálogo. Para finalizar, Fernando, refrescamos cuál fue el interrogante que colgamos en nuestra cuenta en Twitter, @TelesurAgenda. Venezuela, elecciones presidenciales se desarrollaron en paz y con civismo. ¿Qué ocurrirá de aquí en más? El equipo de producción me informa que ha habido tanta participación de nuestra audiencia, de nuestros seguidores en Twitter, que los porcentajes van cambiando, se van actualizando segundo tras segundo. Bueno, tenemos acá estos últimos: Gran Diálogo Nacional 11%, medidas económicas 27%, 31% más sanciones y también 31% bloqueo financiero. Coincidencia que están ordenadas así, del 1 al 4, y en ese mismo orden va creciendo el porcentaje. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. La pregunta queda allí para que incluso usted participe. Hasta pronto. Sí. Tiempo de plantear una primera pausa en nuestra agenda abierta y ya venimos con mucho más. Más información en nuestra agenda abierta. Esta que vamos a ver a continuación nos lleva a Colombia. Este domingo fue la última oportunidad que tuvieron los distintos candidatos de hacer actos proselitistas, es decir, de cerrar sus respectivas campañas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Dónde se hicieron esos cierres? ¿Hubo o no grandes movilizaciones? Tatiana Portela nos amplía, es nuestra primera corresponsal en hacer enlace con nosotros. Hola, Tatiana. Por decisión del Consejo Nacional Electoral, el pasado domingo fue el último día en que los candidatos podrían realizar proselitismo político. Es por esta razón que los candidatos presidenciales ya realizaron sus respectivos cierres de campaña. Por su parte, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle realizaron sus cierres de campaña en la capital del país, esto en el centro de Bogotá. Efectivamente, Vargas Lleras realizó su cierre de campaña en la Plaza de Bolívar y Humberto de la Calle en el Parque de los Periodistas. Por su parte, Iván Duque, quien hace parte del Centro Democrático, realizó su cierre de campaña en el Parque del Tunal. Esto queda ubicado al sur de la capital del país. Y Gustavo Petro decidió realizar su cierre de campaña en la ciudad de Barranquilla. Finalmente, Sergio Fajardo, quien hace parte del partido político Alianza Verde, decidió no realizar ningún tipo de cierre de campaña, sino que su partido político se desplegó en las diferentes ciudades del país. Gracias, Tatiana. Nos quedamos en la parte sur de nuestro continente. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, como se sabe, sigue liderando los sondeos de opinión pública en lo que tiene que ver con intención de voto rumbo a los próximos comicios que se harán en el Gigante del Sur. No obstante, sigue privado de libertad desde hace más de 6 semanas, tras haber sido condenado a 12 años y 1 mes de cárcel. En un proceso considerado político y no judicial meramente, es decir, un juicio político, si se quiere, también se le llama así. Vamos a ampliar de una vez esta realidad con André Vieira, nuestro corresponsal. Hola, André. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, ya son más de 6 semanas que el expresidente Lula da Silva está detenido en una cárcel de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil. Los movimientos sociales y los juristas denuncian que esta prisión contra Lula da Silva es una prisión política y que Lula es un detenido político, el primer preso político desde la redemocratización de este país. Esto porque los juristas y los movimientos sociales de Brasil y del mundo
mundo denuncia que no hay pruebas contra Lula da Silva en ese proceso donde Lula fue condenado a más de 12 años de prisión. Además, ahí en Curitiba sigue la vigilia Lula Libre, una vigilia que pide la libertad para el expresidente y también denuncia al mundo que eso es un proceso político y no un proceso judicial. Además de Curitiba, también otras ciudades de Brasil y también ciudades del mundo se movilizan justamente para denunciar el carácter político de esa prisión contra el expresidente Lula. Recordemos que Lula lidera todos los escenarios políticos aquí, todas las encuestas para las elecciones presidenciales que ocurrirán el próximo octubre de este año aquí en Brasil. Lula lidera en todas las encuestas. Mismo detenido, Lula sigue liderando esas encuestas. Es por eso que los movimientos sociales denuncian que este proceso tiene como el objetivo retirar Lula da Silva de la disputa electoral. Más de 6 semanas y más de 6 semanas de resistencia del pueblo de Brasil que sigue buscando justamente denunciar este carácter político de la prisión de Lula da Silva y exige libertad inmediata para el expresidente Lula da Silva. Gracias, André. Y mientras en Brasil se cuestiona este proceso de judicialización política y la pretensión de quitar del juego político, del ajedrez político a Luis Ignacio Lula da Silva, aun cuando se trata del líder más popular en este momento, en Uruguay la víspera se recordaron días muy duros vividos durante la dictadura. Hubo una marcha en silencio en honor a los desaparecidos. Mateo Grille nos comenta qué ocurrió como cada 20 de mayo desde hace 23 años. Una movilización que se hace así en silencio y que es convocada por distintas organizaciones de familiares de las víctimas. Hola, Mateo. Buenos días, compañeros. La noche de ayer, domingo 20 de mayo, fue una de las más emotivas de los últimos tiempos. Es la noche, en realidad es la noche más emotiva de año a año, porque se repite año a año, y esta es la 23ª vez que se repite, la Marcha del Silencio. La marcha que congrega a cientos de miles de personas que en el Uruguay quieren saber qué pasó, cuál fue el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura uruguaya, de los años 1973 al año 1985. Esa respuesta que debe dar el Estado uruguayo, que aún no la ha podido dar, que ha tenido algún tipo de avance en la medida en que se ha investigado algo del pasado reciente, desde el año 2004 hasta esta parte, pero que todavía falta encontrar esa verdad porque no se han hallado todas las respuestas que se precisan para conocer entonces el destino final de los detenidos desaparecidos. Esta marcha que se desarrolló ayer de noche en Montevideo también se desarrolló en otros 18 departamentos del país y también se desarrolló en otras partes del mundo. En Argentina hubo marcha de silencio, en Chile hubo marcha de silencio y en Francia también hubo marcha de silencio. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que es quien organiza esta movilización año a año, le pide nuevamente al Estado, le grita cada vez más fuerte al Estado, que se haga cargo de sus acciones aplicando el terrorismo de Estado sobre los ciudadanos uruguayos en ese periodo dictatorial y que dé respuesta finalmente a cuál fue el destino de los detenidos desaparecidos. Desde aquí es todo, compañeros, volvemos a ustedes. Gracias, Mateo. Y ahora conectemos con Alina Duarte para volver sobre lo que ayer ocurría en Venezuela, pero en este caso en territorio venezolano, puertas afuera, es decir, sede diplomática, embajada, consulados en Estados Unidos que abrieron sus puertas como estaba previsto para que venezolanos residenciados en el exterior o específicamente en ese país del norte del continente tuvieran la oportunidad de participar en este proceso electoral del domingo 20 de mayo, que como sabemos culminó con paz, con normalidad, con tranquilidad. Alina, cuéntanos tú cómo se dio desde ese lado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de ayer se desarrolló en bastante calma esta jornada electoral aquí en los Estados Unidos, en los 9 centros de votación, es decir, en los 8 consulados y en la Embajada de Venezuela aquí en Washington, D.C. Se espera que sea durante las próximas horas cuando la administración de Donald Trump, ya sea el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro, anuncien medidas no solo de carácter política, no reconociendo esta jornada electoral, sino también llamando a medidas económicas en contra de la nación bolivariana, específicamente contra la industria petrolera. Nosotros los mantendremos informados aquí a través de las pantallas de Telesur. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Alina, y también el agradecimiento para nuestros otros 3 corresponsales.
André Vieira, a nuestra compañera Tatiana Portela y también a Mateo Grille desde Uruguay. Bueno, vamos ahora a sumar a Fernando Núñez para que nos hable de deporte. Buen día, ¿Cómo Lucía, estás, Fercho? Tiempo Muy sin bien. compartir. Sí, un ratito. Nos vas a hablar de ciclismo, de tenis. Hay buenas nuevas en esas dos disciplinas para Colombia, ¿no? Para Colombia, Sudamérica, destacando, importante lo que consiguieron la pareja de colombianos, primer Master 1000 en la historia de Colombia, Lucía. Es algo que hay que destacar, por supuesto, este fin de semana. Destáquelo. Vamos a hablar de ello y vamos a comenzar hablando del mundo de los pedales. Pues hubo gloria colombiana en el Tour de California. Claro que sí, Egan Bernal se convirtió en el campeón de la gira que terminó este fin de semana con un circuito plano de 143 kilómetros. Esta última etapa, disputada en la población de Sacramento, fue ganada por su compatriota también, Fernando Gaviria. Se alzó ahí con la tricolor ya en el sprint. Por su parte, Egan Bernal selló así su tercer título de esta temporada 2018, luego de haber vencido en la carrera Colombia, Oro y Paz en el Nacional de Contrarreloj. Los corredores colombianos sentenciaron su dominio total en California al adjudicarse 5 etapas de las 7 que se disputaron, 2 con Egan y 3 con Fernando Gaviria, campeón por los puntos. Otro colombiano que también fue destacado sería Daniel Martínez, quien terminó tercero en la general individual. Y entramos en materia del tenis y este domingo hubo una jornada histórica para Colombia, pues Juan Sebastián Cabal y Robert Farah conquistaron en Roma el título más importante de la historia para el país al doblegar al español Pablo Carreño y al portugués Joao Sousa. Así Cabal y Farah conquistaron su primer título Maestros 1000 al doblegar por 6-3, 6-4 y 10-4 a la pareja formada por el español Carreño y el portugués Sousa. Tras perder la última final del Abierto de Australia, Cabal y Farah celebraron su 11º título juntos al remontar un set de desventaja contra los menos expertos Carreño y Sousa, que disputaban este domingo su primera final de este tipo de torneos. Los tenistas cafeteros se convirtieron en la primera dupla de colombianos que suma una final en un torneo de Grand Slam profesional, un título de Master 1000 y se consolidaron además como los tenistas colombianos que mayor número de títulos y finales han conseguido en grandes torneos al completar 11 títulos y 14 finales juntos en grandes torneos del circuito mundial profesional de la ATP. Bien, con estas informaciones cerramos nuestro repaso deportivo. Vamos a tener mucho más, Lucía, a las 8 de la mañana, completamente en vivo, por supuesto, en la emisión de deportes. Seguro. Y a propósito de ciclismo, ¿cómo va el Giro de Italia? El Giro de Italia, hasta el momento, van en la etapa número 15, faltan todavía 6 etapas más, recordemos que son 21 etapas y hay un colombiano que está destacando, de hecho allí, ya subió a la 6ª etapa, le quitó el 6º lugar al ecuatoriano Richard Carapaz, quien está haciendo también historia en este tipo de Giro, Lucía. Grandes estos deportistas. Gracias, Fernando, por esta información. Hagamos una pausa muy pequeñita y a la vuelta planteamos nuestro tema que tiene que ver con México. Ya venimos. Domingo se realizó el segundo debate presidencial televisado en México, organizado por el Instituto Nacional de Estadística, en el que los candidatos destacaron sus propuestas en diversos tópicos, en los que destacó el tema de los migrantes en Estados Unidos. Aunque durante la discusión hubo intercambio de acusaciones y algunos insultos, los aspirantes Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez coincidieron en la necesidad de atender mejor a los migrantes centroamericanos que cruzan México para poder exigir ese mismo trato de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya apostaron por incrementar la colaboración con los países centroamericanos que son el origen de la gran parte de los migrantes indocumentados. Según diversos medios, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se llevó este segundo debate y salió aún más fortalecido, manteniéndose en la cima de las encuestas. México quiere un cambio y para su pueblo, López Obrador parece ser el hombre que puede hacerlo. Bueno, entonces sumemos algunos datos que están contenidos en distintos portales. Nuestra casa, telesurtv.net, tiene
como titular: entre insultos, candidatos exponen propuestas en México. El segundo debate transcurrió en medio de insultos, de improperios que se dijeron los candidatos con mayor aspiración, según las encuestas, de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de julio. En una de sus intervenciones, el líder de todas las encuestas, es decir, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a su contendor Anaya, a Ricardo Anaya, como Riquín Canallín, en referencia al famoso personaje de una película que se caracteriza por ser el joven más rico del mundo, y afirmó que Anaya es un corrupto que engaña a las personas, que engaña o que pretende engañar a los mexicanos. Nos vamos ahora con este periódico digital mexicano, SDP Noticias. Titula: AMLO se lleva el segundo debate, Anaya y Mit empatan, encuesta de opinión pública, así lo reseña. En el texto tenemos más datos. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se llevó el segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral, según lo reseña una encuesta telefónica hecha por la agencia Opinión Pública, Imagen y Marketing. El ejercicio estadístico se hizo la noche anterior, vía entrevista telefónica a 300 mexicanos de distintas regiones del país, fue divulgado a través de sus cuentas en las distintas redes sociales. A la pregunta de quién había sido el ganador del debate, 37% de los consultados respondió López Obrador, y en segundo lugar apareció el panista Ricardo Anaya con 28% de las menciones, seguido del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, con 27%. Y la prensa tiene este titular: un segundo debate más dinámico con preguntas de la ciudadanía. Dentro del ejercicio de intercambio de ideas llevado a cabo en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Tijuana, con presencia de público y bajo la organización, como decíamos, del Instituto Nacional Electoral, los 4 participantes de este duelo verbal cara a cara coincidieron en reprochar los ataques hacia México de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, algunos datos que nos sirven para irnos de una vez al análisis, y lo vamos a hacer con Aníbal García Fernández, maestro en estudios latinoamericanos, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Vamos de una vez a conversar con nuestro invitado. Primero, la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros. Aníbal. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos por allá. Bueno, Aníbal, preguntarte, ¿qué deja este debate, más allá de lo que están reseñando los medios que acabamos de comentar, y cómo está el ajedrez político en México de cara a estas elecciones presidenciales que están por realizarse? Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que vivimos ayer fue un formato distinto. Desde 1994, que empezaron los debates en las elecciones electorales en México, no se había llevado a cabo un debate como se llevó el día de ayer, con un formato más dinámico, un poco más abierto, pero también más confrontativo. Los principales temas que se abordaron el día de ayer fue comercio exterior, seguridad fronteriza y crimen transnacional y migración. Y los tres tienen muchísima relación con Estados Unidos y también con los países centroamericanos. Ahora, esta relación que tiene México con Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump ha sido un poco más complicada, sobre todo en tema de migración, porque sabemos que el presidente Donald Trump ha dicho reiteradamente que va a regresar a la cantidad de migrantes mexicanos y centroamericanos también de Estados Unidos a sus países de origen. Y bueno, no hubo una propuesta elaborada por parte de los candidatos. Lo que hubo fue entre Anaya y Andrés Manuel la propuesta de dar más recursos para consulados, para que pudiesen apoyar de forma más integral a los migrantes, y también una relación más estrecha y más cercana con los países centroamericanos, y desarrollar un poco más la frontera sur, que es donde se da el principal paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Eso es en tema de migración. Ahora, en cuanto a las otras medidas que son de comercio exterior, es necesario decir que México tiene más del 40% de su comercio exterior con Estados Unidos. Entonces, de ahí el peso importante que tiene la relación de México y Estados Unidos en tema económico, y lo que se dijo a grandes rasgos de todos los candidatos fue abogar por una relación respetuosa, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador dijo que había de llevar a cabo, en el caso de ganar la presidencia, una relación sí de respeto, pero no de subordinación.
Y creo que ahí el candidato Andrés Manuel hizo la diferencia respecto a los otros candidatos. Como nos falta el tiempo, Aníbal, quiero unir dos preguntas, planteártelas de una vez. La candidatura de Ricardo Anaya ciertamente se instala como la única alternativa viable, posible, frente a un Andrés Manuel López Obrador que está ostentando un liderazgo indiscutible, que va ascendiendo en intención de voto, según dicen los sondeos de opinión pública. Y también te pregunto, a propósito de ese liderazgo que va increciendo, ¿es posible que en estas últimas semanas la derecha active cualquier estrategia de guerra sucia con tal de evitar que ese liderazgo alternativo llegue al poder? Sí, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido la instalación en los principales medios de una especie de consenso en cuanto al voto útil. Esto es debido a que en las encuestas, en la gran mayoría de las encuestas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, no rebasa los 20 puntos. En este sentido, la única propuesta sería Anaya y sí, desde luego que ya hay una guerra, nosotros denominamos guerra sucia, contra el candidato Andrés Manuel, dado que sigue puntero en las principales encuestas y sigue puntero por más de 10 puntos, ¿no? Salvo algunas encuestas que dan un rango menor a 7-5 puntos, pero ya es una tendencia irreversible en lo que va de la campaña electoral y faltan 6 semanas. Entonces, yo creo que el tema acá va a ser la instalación en medios, televisión, radio principalmente, de una especie de voto útil hacia el candidato Anaya, dado que el candidato del PRI no levanta en las encuestas. Habrá que ver qué tanto impacto o cuál es el impacto y qué tanto efecto surte esta estrategia de guerra sucia, ¿no? Que consiste también en algunas asociaciones o comparaciones tendientes a, como se dice, venezolanizar la campaña electoral en México, sembrando miedo con conceptos como castrochavismo. Y para finalizar, Aníbal, tengo la pregunta que hicimos en Twitter ya a la mano para mirar cómo estuvo la participación de nuestra audiencia. Segundo debate presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador sigue liderando encuestas, como ya referíamos. El interrogante concreto, ¿cómo será lo que resta de campaña? Y entonces planteamos estas opciones. Ola de violencia, 19%, 61%, el porcentaje mayoritario, ya miro de antemano, está allí. Guerra sucia, 11%, derecha repunta y apenas 9% crecen los indecisos. ¿Hay temor, hay miedo al cambio en México? Eso también está por definirse. Así despedimos a nuestro invitado, Aníbal García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Allí teníamos, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Y vamos, como es costumbre, a revisar más noticias, ahora con Daniela Bielma. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, feliz jornada. Gracias, igual para ti.